Dios les bendiga, hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Busquemos en nuestra Biblia el Salmo 51. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie para tener una oración y comenzar. Salmo 51. Oremos. Señor Padre nuestro, te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a ser fieles en cada momento. Concédenos vivir para complacerte y que seamos atrevidos en nuestra fe, que caminemos con confianza sabiendo que en todas las cosas te manifiestas para el bien de todos. Haz que tu alabanza esté siempre en nuestros labios. En el nombre de Jesús todos te lo pedimos. Amén. Bienvenido a la casa del Señor, ¿verdad? Bienvenida a la visita. Me alegra que estén aquí en nuestro hogar. Vamos a leer el Salmo 51 y leer así, en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Que el Señor bendiga su santa palabra, ¿verdad? Y que tenga piedad de todos nosotros conforme a como pecamos, ¿verdad? Y que nos dé arrepentimiento sincero y que podamos alabarlo en todo momento y en todo lugar. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga nuevamente. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha permitido no solo llegar a su casa, sino que darle alabanza a nuestro Señor. Aquí tenemos la dicha que siempre le damos gracias a nuestro Señor. La bendición, mejor dicho. Y en este día quiero comenzar dándole las gracias, ¿verdad? Porque tenemos nuestras visitas aquí, nuestros hermanos, que ya los conocemos, que aunque estamos en otras congregaciones, aún seguimos siendo hermanos en distintas partes del año. De Dillon y Carolina del Norte se ve el amor y la misericordia del Señor, ¿verdad? Que está en todas partes. Quiero dar las gracias también al Señor, ¿verdad? Por esta semana que me ha dejado concluir, que me ha dado, ¿verdad? Gracias delante de mis empleadores. Como había dicho la semana pasada o antipasada, habían despedido 112 personas y siguen dando bajas todavía. La gente que se ponen, ¿verdad? Que tienen temor cuando ven que algo pasa así, limpian una compañía, se asustan los compañeros y pegan a buscar empleo en otros lugares. Pero gracias a Dios que me ha sostenido donde me ha tenido y ha tenido gracia, ¿verdad? Conmigo delante de los hombres. Eso es algo bueno. Mucha gente dice, sí, uno quiere solamente agradar a Dios. Por supuesto, solamente queremos agradar a Dios. Pero también le pedimos al Señor que nos dé gracia delante de los hombres para que nos vaya bien. Por eso es que también oramos por nuestros líderes que están al mando, aunque están destruyendo el país y todas las demás cosas, para que podamos vivir en paz, dice la palabra. Y le doy gracias a Dios por eso. También en este momento de gracia, también para los hermanos que
solamente han venido, hemos participado en un servicio, en este momento no solamente se puede dar gracias, si quieres cantar un himno o testificar, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para exaltar el nombre del Señor. Por eso estoy agradecido y lo paso a nuestro hermano Sonia. Sí. Yo le pedí que todos estén aquí, ¿verdad? Con bien. Y le doy gracias a Dios por un día más, porque la gente, en especial los cristianos, siempre piensan en la segunda venida, pero la segunda venida sí viene, Él va a venir, pero no sabemos cuándo va a ser el último momento de nosotros. No importa la edad que tengamos, si somos chiquitos, pequeños, medianos o mayores. Cuando Dios dice, ya estudié, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que a pesar de que no pase una buena noche, porque he estado con un dolor, me tiene aquí alabando la gloria. Gloria a Dios, nuestro hermano Lupe, si quieres decir algo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por haber podido venir aquí este día, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues no es una casualidad, ¿verdad? Que estemos aquí reunidos, ¿verdad? Dios tiene un propósito para nosotros en nuestra vida y le doy gracias a Dios por Carlos y Cintia que pues nos trajeron, ¿verdad? Y por creo que él fue el que nos invitó. Él nos dijo que cuando veníamos a ver para acá y pues le dije a mi esposo, ¿cómo vamos a ir? Llegamos ayer a su casa de ellos y pues ya veníamos listos, ¿verdad? Con ropa para hoy. Gloria a Dios. Y aquí estamos, ¿verdad? Y le agradecemos a Dios por eso, por sus bendiciones y su cuidado y la salvación que nos da, por su amor grande, maravilloso, ¿verdad? Que Dios es grande y maravilloso por nosotros, por su amor tan grande, por el sacrificio, por muchas cosas, ¿verdad? Que si nosotros nos podemos enumerar cada una de ellas, pues no terminamos, ¿verdad? De todas las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y por eso yo estoy agradecida con Dios porque ha tenido cuidado de mí, de mi esposo, de mis hijos, de mis yernos, de mis nietos. Todos estamos bien gracias a su misericordia. Gracias a Dios, una familia grande. Sí. Y también, para que sepan, aquí siempre bienvenido a la congregación y a nuestro hogar, en el momento hasta que Dios diga. Hermano Lino. Y yo también quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Por estar aquí, como dice mi esposa, no es casualidad. Yo estoy muy agradecido con Dios porque me ha cuidado, porque ha provisto un trabajo para mí, también como ustedes dicen, uno mira a veces que la gente se pone como nerviosa y hace cosas o solamente se va, pues, pero gracias a Dios que ahí está el trabajo, no ha fallado, no nos paga mucho, pero Dios hace que rinda, Dios provee. amén. Y también este tiempo de estar alabando a Dios, ¿verdad? Dios que lanza mi corazón, Dios, muy, muy agradecido, muy contento, muy, no sé cómo decirlo, pero estoy alegre, como dice el canto, yo era uno de gozo, ¿verdad? Delante de Dios, Amén. y estoy muy agradecido con Dios por Cabo de Cintia, por Mateo Jade, dice mi esposa que desde hace 15 días, yo creo, hace 8 días, ella le dijo, sobrina, después nos acompañamos. Y mi esposa, hay que ir, y ellos siempre vienen a la congregación. Por andar allá con nosotros, allá los llevamos a la iglesia también. Y aquí estamos, estamos muy agradecidos por Dios porque nos ha cuidado, que nos ha guardado, nos ha dado salud, ando un poquito como que me quiere dar la tos, pero Aléjese, Dios va a doctor. tener cuidado, Dios va a sanarme. Y ese es mi agradecimiento delante de Dios. Gracias, hermano, por recibirnos en su hogar. Bienvenido. Mateo, ¿quieres decir algo? ¿Estás contento porque los abuelitos están aquí hoy? Amén. Nuestra hermana está bien. Amén, Dios lo bendiga. Voy a dar gracias a Dios por permitirnos llegar aquí sanamente a salvo, por su misericordia, por un día más de vida que nos ha dado con nuestros seres queridos. Igual le doy gracias a Dios que mis suegros aquí estén pues, acompañando a nosotros. Y también por el trabajo ahorita, como saben, le he contado la situación que tenemos, pero hoy estaba hablando con el cuñado del patrón que le digo que el otro día tuvimos un tema acerca de Cristo, de Jesús, de lo que él hizo, y dice que él no cree en nada de eso, no cree en Dios, pero siento que él tiene ganas, él tiene curiosidad de saber la verdad, y estamos orando por él,
Y hoy llegó para allá cuando yo estaba hoy en la mañana. Luego no sé si lo hace por burla o porque, o no sé por qué, pero yo no lo veo como que lo haga por burla, pero no sé. Me dice, no, dice, tú eres un hombre bendecido, dice, pero supuestamente no cree en Dios. Y pues yo lo que hago, pues, trato de decir, no, pues no soy yo, es Cristo, es Dios, es Jesús el que nos bendice. Entonces, aunque me está yendo mal, pero por eso digo, no, por eso lo dices por burla, porque me está yendo mal y dice, no, eres un hombre bendecido, te va a ir bien. Le digo, pero le digo que Dios te escuche. Los hombres pecadores ven, es el mal de Dios. Pero Dios sea con ellos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Yo estoy agradecida a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Por ustedes, por estar aquí con ustedes en compañerismo y poder escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio, como lo hemos dicho antes, estar aquí y poder todavía oír y poder alabar juntos. También estoy agradecida por la vida de mis papás, por la vida de mis hijos, por mis suegros, que también Dios los ha guardado, y por mis hermanos también, que también sé que gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Siempre es bueno recordar, como dice el hermano, si se hubieran olvidado las gracias, pasarían una eternidad. Hay cánticos así dicen, más fácil es contar todos los granos de la arena que contar tus bendiciones, de nada, que son mucha gente se le olvida que hay cosas que ni vemos que son bendiciones para nosotros, hay cosas que se nos olvidan. Gracias, que decimos, nos levantamos por la mañana, gracias al Señor, pero cada aliento que uno toma es una bendición, porque en un momento dado dice que es requerida tu alma, ¿verdad? Cuando Dios requiere a uno, al hombre, como dice mi esposa, hablando, no sabemos el día que Dios va a decir, ahora te toca, ¿verdad?, comparecer delante de, ¿verdad? Al hombre le toca una sola vez la muerte y después el juicio. Y queremos estar listos para eso. Y no solamente nosotros somos bendecidos, mucha gente siempre hablamos de que nosotros somos bendecidos, pero aún las almas perdidas son bendecidas cada día que se levantan, cada día que Dios les da un día más de misericordia para que se arrepientan, un día más que tienen, ¿verdad?, de burla o de no burla, eso es Dios teniendo misericordia de ellos para que tengan la oportunidad, para que no digan, pero no tuve tiempo, pero no sabía. No hay excusa. Cuando venga Dios, cuando suene la trompeta, ¿verdad?, todos o estamos o no estamos a donde tenemos que estar. Así que ahora vamos a pasar a la palabra de este día. Y se va a encontrar en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y va a ser los últimos dos versículos, el 57 y el 58. 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová por siempre. Cuando lo tengan así, nos paramos de pie. Reverencia hacia nuestro Señor. Del 57 al 58, los últimos dos versículos del 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 15, 57 y 58. Gloria a Dios en las alturas. Y la palabra de Dios, lea así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por un día que tú nos has permitido reunirnos nuevamente para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que ahora que tu palabra va a ser diseminada hacia tu pueblo, Señor, que tú nos hables a cada uno, que obres en nuestras vidas, que nos ayudes a comprender cuál es tu voluntad para con nosotros, tu propósito, Señor, para que podamos alinearnos contigo, Señor. Guíanos, Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir, Señor, esta semilla, para que tú le des el crecimiento, Señor, y que lo pongamos en obra. Te pido, Señor, que los que están escuchando a través de las redes sociales, que tú los bendigas a ellos y que también sea de bendición para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y ten misericordia de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú nos dirijas en lo que falta del servicio, Señor. Pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Toma sus asientos. Gloria a Dios.
sea el nombre del Señor. Ahora vamos a estar hablando un poco acerca de lo que Dios nos da. Estamos hablando, ¿verdad?, de las muchas bendiciones. Y entre esas bendiciones a veces se nos olvida que hay mucho más de lo que vemos una y otra vez. Dios nos ha dado tantas cosas. No vamos a estar hablando de eso. Pero aquí empieza diciendo que nos da la victoria. Dios nos da la victoria a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque su Hijo vino a vencer el mundo, vino a vencer la muerte, vino a vencer el pecado completamente. Solamente uno pudo pararse, ¿verdad?, entre la destrucción del hombre y entre la salvación, para darnos un camino hacia la salvación. Darle un camino hacia el Padre. Y ese fue su Hijo Jesucristo. Que cuando Él vino a esta tierra y derramó toda su sangre y dijo, hecho está. ¿Verdad? Creo que así fue que lo dice. It is done. Hecho es. Consumado es. Depende de la versión que lo lea. A veces la Biblia en inglés. Y cuando hizo eso, ahí se cumplió todo. Todo lo que Él vino a hacer por el hombre. Ahí vino y dijo, hice lo que vine a hacer. Ahora le toca a quién? A cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Jesucristo vino por delante de nosotros, ¿verdad? Es el primogénito de la creación. Vino desde antes preparando este camino para la salvación. Y cuando derramó su sangre completamente, ahora nos pasó, ¿verdad?, la mano, como quien dice, en las carreras esas olímpicas que pasan, ¿cómo se llama el botón? La vara, ¿verdad? La antorcha, ¿verdad? Nos pasó ahora la antorcha a nosotros. ¿Y qué significa eso? Que ahora, si Él hizo su parte, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca hacer nuestra parte, nos toca a nosotros empezar a correr. ¿Verdad? Pablo mismo habló de la carrera, ¿verdad? He corrido de esta carrera. Se esforzó durante toda su vida. Y aún así, hubieron momentos que Él fracasó, hubieron momentos que Él, en ignorancia, hizo las cosas mal, pero tenía amor. Tenía el deseo para servir al Señor. ¿Acaso nosotros no tenemos el deseo hoy día? Porque hoy estamos viendo las iglesias que se están enfriando. Estamos viendo que las iglesias quieren que el pastor haga todo, o que los evangelistas, o que los ministros, que se levante cualquiera, y el hermano de la iglesia cogiendo polvo, ensuciándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabe o no entiende que la victoria, hay que aguantarse esa victoria. Hay que seguir venciendo. Uno no puede guardarla en un armario, echarla, esconderla. Sí, ya la tengo aquí, la pongo de decoración. No tiene que hacer algo con esa victoria. Dios te dio vida en abundancia. ¿Qué vas a hacer con esa vida? ¿Cómo vas a ir por ahí, verdad? Usted llevando el mensaje, llevando esa luz. Si hablamos de la antorcha, ¿verdad?, tiene su llama, su fuego. La Biblia dice que somos como una vela en este mundo, somos la luz de este mundo y tenemos que ir a compartirla, no podemos retenerla. ¿De qué vale? No se pone, ¿verdad?, un candelero no se pone debajo del armario, debajo de la cama, porque no tiene ningún propósito. Sí, puede quemar la casa, pero además de eso no creo que haga nada más, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer nuestra parte? ¿Qué hace el cristiano, el creyente, ahora que tiene esa victoria? La victoria que estamos hablando es la victoria que te llevó a la vida, la victoria que venció el pecado, la victoria que, ¿verdad?, va a destruir la muerte en el final. Esa es la victoria que tenemos. Tenemos el Espíritu Santo ahora. Y Él quiere hacer su obra en nosotros. Pero a veces, es verdad que la Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta, pero a veces lo estamos sujetando de tal forma que no hacemos nada con Él. Lo amarramos, lo atamos y no queremos, ¿verdad?, parecer delante de los hombres lo que verdaderamente somos. Creyentes, seguidores de Cristo. ¿Verdad? Me da gracia hablar con el testimonio del hermano, con el cuñado del patrón. Él no sabe si se está burlando o no, pero reconoce algo. Sea por dicho o por hecho, está reconociendo que tú eres distinto a como él es. Que tu vida lleva un camino muy opuesto a la de él. Que quizás él no te ve aquí en la fiesta, no te ve en los tragos, no te ve en los antros, bailando en los clubes, no te ve, ¿verdad?, consumiendo vicios en este mundo. Y aún así te ve contento, alegre, a pesar de que todos pasamos pruebas y tribulaciones. Por supuesto que si eres el cuñado del patrón, me imagino que su salario es aún más. Y aún así no te ve a ti, ¿verdad?, llorando ni quejándose por lo material. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado. Dios nos ha dado una vida distinta. Nosotros somos contentos con lo que Dios nos da. Si nos da mucho, gloria a Dios. Si nos da mucho, lo compartimos con todo el que podamos. Si nos da poco, gloria a Dios también. ¿Verdad? La Biblia dice que si como para Dios, y si no como, para Dios no como, dice la Biblia. Somos contentos con lo que tenemos. Somos, ¿verdad?, satisfechos.
¿Qué le dijo a Pablo? Cuando Pablo estaba insistiendo, Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. Señor, 3 veces le pidió. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Está bien? Señor, esta es la petición, así me la contestó. ¿Para qué seguir? Ya me ha dicho lo que me ha dado. Ya me ha dicho que me conforme. No hay nada malo con pedir, pero hay momentos que el Señor no te va a dar lo que tú pides, porque quizás no va a ser para tu ayuda. Quizás no va a ser para tu crecimiento en verdad espiritual. Quizás va a ser para destrucción. O te va a apartar del Señor. Hay gente que pide muchas cosas materiales, pero Dios no quiere eso. Dios quiere darte más aún de las riquezas que Él tiene. Y las riquezas de Él son muy distintas a las que el hombre ve. Él es el dueño del oro y la plata. Eso para Él no tiene, por decirlo así, no tiene un gran valor. Pero lo que sí tiene es esa misericordia, esa gracia. Y vamos a hablar aquí unos momentos sobre la gracia, pero la gracia, ¿qué? El favor de Dios. Cuando tú tienes el favor de Dios, ¿quién se puede detener? ¿Quién se puede oponer? Nadie. Significa que Él te va a proteger, significa que Él te va a librar en el momento de la prueba, significa que Él te va a dar la fuerza para sobrepasar esa batalla, para aguantar los golpes si los tiene que aguantar. Eso es lo que le pasó, ¿verdad? A Pablo y Silas cuando estaban presos en la prisión, ¿verdad? Encadenados después de haber cogido sus 40 latigazos menos uno, que era la costumbre. Les dio la fuerza. Y no solamente les dio la fuerza, los llenó de vigor y de valor, porque a la medianoche que estaban haciendo, con las espaldas abiertas, sangrando ya la llaga, quizás la infección, el sucio metido ahí, ¿qué estaban haciendo? Alabando al Señor, alabando al Señor, felices de la vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían la victoria, porque ellos sabían que Dios les dio la victoria a ellos. Y al ellos tener la victoria, nada los preocupaba. Pablo no estaba ni preocupado por su vida. Dice, estar ausente en el cuerpo es estar presente delante de Dios. Felizmente me voy, pero dijo, pero parece que es necesario que esté aquí más tiempo, ¿verdad? Para edificación de ustedes, para ayudar a la iglesia, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y lo voy a obedecer. Y voy a hacer lo que Dios pide de mí. Ahora nosotros también tenemos la misma victoria. Nosotros tenemos todo lo mismo que estos siervos. Inclusive tenemos aún más. Porque la Biblia dice en Hebreo que mejor cosa se guardó para nosotros, los que venimos después de la muerte de Cristo. Porque los que vinieron antes no... Cristo no había venido y había ciertas cosas que todo era muy simbólico, pero ahora que estamos en la gracia, ahora que estamos en el favor de Dios, ahora que Él se ha complacido, ¿verdad?, en llamarnos para servirle, ¿qué vamos a hacer ahora con eso? ¿Cómo vamos a poner en obra, en marcha, todas estas herramientas que nos dio? Tú puedes, creo que había hablado de esto hace un tiempo atrás, una semana. Tú tienes las herramientas, Dios te da las herramientas, pero si no haces nada con ellas y las guardas, sí, se ven bonitas, pero no tienen uso. Nosotros que somos hombres que trabajamos en todo tipo de cosas, si no usamos las herramientas no vamos a completar la obra. Podemos tener todo, pero si uno no se mueve, si uno no se esfuerza. Yo tengo un testimonio de cuando primero comencé la iglesia, ¿verdad? Si yo no era cristiano medio ignorante, sé muchas cosas. Y aún todavía me falta, yo digo, que el Señor me siga, ¿verdad?, refinando, porque aún aprendo a diario. Y tenía una Biblia nueva, compré una Reina Valera Thompson, bien bonita, con todo su coso, le puse el cover, y fui un día emocionando al pastor, y le dije, mira pastor, mira qué linda está mi Biblia, nuevecita, no tiene ni una marca. Y me dijo, ¿qué no estás leyendo? Me dolió, me sentía hasta avergonzado, ¿verdad? Ahora tengo la Biblia crucificada, ¿verdad? Porque sí las leo, pero quería mantenerla perfecta, estaba idolatrando el libro como tal, y no estaba sacándole, ¿verdad?, el provecho, no estaba, ¿verdad?, preparando nada. Y al él decirme eso, me puse en cuenta y dice, es cierto, tengo la Biblia aquí y a veces se me hace difícil encontrar algo. ¿Y qué más difícil es, verdad, cuando su Biblia no tiene ni una marca, encontrar ese versículo que sabe que está por aquí, pero no se acuerda exactamente? Entonces, si está marcado, qué fácil es, como aquí, ¿verdad? Nomás en esta página tengo un montón de cosas marcadas. Y así pasa, y todas las cosas, mira, todas las cosas que le meto adentro y notas que tomo, estudio. ¿Por qué? Porque me gusta. Y la realidad es que quiero, ¿verdad?, sacarle provecho a todo. Quiero, como dice, rumiar. Como hacen las vacas, rumean, ¿verdad? Comen, se lo tragan y vuelven y lo traen para atrás, vuelven y lo saborean un poquito más. Medio feo, como lo hacen las vacas. Pero con la palabra de Dios, qué delicioso, ¿verdad?, que es como la miel, es dulce como la miel, que nos fortalece, que nos da, ¿verdad?, consuelo, que nos da esperanza en esos momentos difíciles. Porque no hay ningún lugar, ¿verdad?, mejor que entrar en las Escrituras cuando uno está pasando por una prueba y ver que Dios dice. Te dice fuerza, te dice valiente,
Dice Dios es amor, dice sopórtalo, ¿verdad? Esos que perseveren hasta el fin, cuando uno se quiere flaquear, cuando uno quiere tirar las cosas porque todo le sale mal, ¿verdad? Y recibirás la vida eterna. Qué bueno que sabes que eso está aquí. Y que para toda ocasión, para pérdida de familiares, que para cualquier otra cosa, que cuando se pone tu familia en contra de ti, como dice la Biblia, dijo Jesucristo mismo dijo, el que pierde familia, padre, madre, hermano, hermana, recibirá más. ¿Por qué? Porque van a haber momentos que somos probados con esos seres queridos, ¿verdad? El deseo es que todos sirvamos al Señor, que todos nuestros familiares, pero sabemos que a veces no es posible. Sabemos que hay gente que, ¿verdad?, se están rebelando contra la palabra de Dios y no quieren recibir la victoria que Dios les está ofreciendo. El regalo de vida, el regalo de salvación es la victoria más grande que puedes recibir. ¿Por qué? Porque vence la muerte, porque te deja estar en la presencia del Señor, porque te deja acercarse al Todopoderoso y adorarlo de cerca, a estar de nuevo como si estuviéramos, ¿verdad?, Adán antes del pecado. ¿Qué hacía? Caminaba, conversaba con el Señor se vaciaba con él por el jardín. Y eso es lo que esta victoria nos va a volver a dar. Y nos da eso en cierto modo, que aunque tenemos que padecer ciertas cosas, que cuando uno entra en la oración, que cuando uno entra en la lectura, el estudio de la Biblia, y en todas esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Estás caminando con el Señor, estás siendo fortalecido, estás recibiendo sabiduría, estás recibiendo fortaleza, estás recibiendo esperanza, poder, ¿verdad? Y a Dios también se complace de cada uno de nosotros y a veces nos da ciertos dones para ejercerlos para su gloria, no para nosotros. Y esa es la victoria de la que tenemos que reivindicarnos. Esa es la victoria que vio la mujer del flujo de sangre, que dijo, no me importa cuántas personas hay, yo voy a tocar el manto de ese hombre. Yo voy a ir hasta allí y voy a recibir mi victoria. Y fue y la recibió. De tal forma que cuando el Señor dijo, ¿quién me tocó? Ella sabía. Ella sabía exactamente. Ella yo creo que hasta sintió la transformación en su vida. Porque se quedó temblando. Sabía que estaban hablando de ella. Piensa en eso, tanta gente tocándolo, ¿quién me tocó? Ella ya había recibido, ella tenía suficiente fe. Ella fue allí, aguantó ese manto y dijo, esto es para mí, Señor. Yo quiero acercarme a ti, yo quiero caminar contigo, yo quiero ser sano de este pecado, yo quiero ser sano de esta enfermedad, de esta maldad y de toda esta impureza. Porque saben que esa mujer era impura toda su vida. Y la ley hacía que ella tuviera que vivir fuera, porque estaba inmunda. Y como ella le duró 12 años, por 12 años andaba inmunda. Y no quería eso. Estaba contaminada completamente. ¿Y qué dijo? Yo tengo que acercarme a aquel doctor, a aquel que me puede sanar, a aquel que me puede salvar. Y se acercó y fue limpia, fue hecha completa. Y había duda, ¿verdad? Pero el Señor, como el Señor ayuda, había duda entre sus apóstoles. Dicen, Señor, pero tanta gente aquí tocando y empujando a la multitud. ¿Quién te va a tocar? Dice, no. Alguien me tocó porque virtud salió de mí. Gloria a Dios. El Señor nos da la victoria. Vamos a ir a Hechos capítulo 17 y versículo 25. Hechos 17 y 25. No, que se han sentado, no sentado. Vamos a leer algunos versículos aquí hoy. Y lee así, dice, en el nombre del Señor, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dice, pues, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor nos da la vida. Entre esa victoria, cuando tú recibes la victoria, cuando tú te acercas al Señor, cuando tú rindes tu vida delante del Señor, recibes vida, una vida distinta. Dice la Biblia, ¿verdad? Efesios 5:17, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa ahí en ese momento? En ese momento, ese hombre viejo, esa mujer vieja, muere, es sepultada y renace un hombre y una mujer, ¿verdad? Para el Señor nuevo, completo, como un niño. Nuevo, fresquecido, como un carro nuevo del dealer que todavía tiene plástico. No sé qué es eso aún, pero no los he visto, ¿verdad? Aún no me ha tocado esa bendición. Gloria a Dios. El carro me lleva de punto A a punto B. Dios da vida. Y la da, ¿verdad? La da en abundancia, dice la Biblia. Para todo aquel que crea en Él. ¿Verdad? Juan 3:16 nos dice que para todo aquel que crea en Él tenga vida y vida que en abundancia.
¿Qué es esta vida en abundancia? Mucha gente piensa que la vida en abundancia, perdón, es la inmortalidad aquí y a la hora. No, ahora no. En el momento adecuado. En el momento que venga, ¿verdad? Jesucristo por su iglesia, por su pueblo. En el momento que Él nos va a dar esos cuerpos transformados. En el momento que ese cuerpo ya no va a tener dolor de espalda. Ese cuerpo no va a tener enfermedades. Ese cuerpo no va a tener el colesterol alto. Ese cuerpo no va a tener calvicie. ¿Verdad? Estoy esperando ya por ese cuerpo. Gloria a Dios. No llegará. Amén. Yo burlo así, pero a mí me importa si me quedo pelón. Gloria a Dios. ¿Qué me importa? Pero esa es la vida en abundancia. En ese momento, tu alma pasa, ¿verdad? A la eternidad. En el momento que tú aceptas al Señor y tú perseveras ahí, le toca al Señor, ¿verdad? Requerir tu alma. En ese día, si estás bien, si tus ropas están blancas, sin manchas, sin arrugas, ese es el momento que Dios te toma y te pasa la vida eterna. Y la tenemos ya de por sí. Cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno viene a los pies del Señor y se rinde, Él te la da. Solamente lo único que nos toca a nosotros es sujetarnos de ella y no dejarla, no desperdiciarla, no desecharla como algunos, sino que perseverar. Yo y el hermano Octavio estamos hablando, ciertas denominaciones hablan de salvaciones y ciertas cosas, y la realidad es que la salvación no se pierde. La realidad es que no se pierde, uno la desecha. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Verdad? ¿Cómo es salvo? Pero si tú tomas la decisión de decir, esto no es para mí, o no quiero esto, échate hacia un lado. ¿Verdad? Apartamos al Señor, apartamos su Santo Espíritu de nuestra vida y pegamos a caminar con el mundo y nos perdemos. Lo vemos en la Biblia, lo vimos muchas veces. Saúl es un buen ejemplo. Elí, el sumo sacerdote, era un buen ejemplo. Eran hombres que amaban a Dios, que comenzaron sirviendo al Señor, que fue sumo sacerdote en el momento que le tocó a Elí, ¿verdad? Pero sus hijos pegaron a descarriarse y él no, como padre, no hizo su parte. Pero tenía celo. Dice que el arca era lo que lo consumía, el arca del Señor. Y cuando se enteró que el arca ya no estaba ahí, se quebró su silla y como era un hombre robusto, dice la Biblia, se desnucó, se partió el cuello y murió ese día. Pero murió en maldad. Aún cuando Samuel le dijo que no le quería decir la profecía, dice, tu casa va a ser juzgada. No rasgó sus vestiduras, no se arrepintió, no hizo el cambio, sino que dijo que sea hecha, ¿verdad?, la voluntad de Dios. ¿Qué problema tan serio ese? Que estás de acuerdo con el mal que te viene, que lo aceptas, que te resignas a él como tal. Igual Saúl comenzó, ¿verdad?, humilde, de tal forma que no quería ni ejercer el reinado, un hombre grande, pero se humilló y hasta un momento terminó profetizando, aunque iba persiguiendo por la vida del joven David. Pero la Biblia nos enseña que no es como se comienza, no es como tú comienzas en el Evangelio, no es como tú comienzas en los caminos del Señor, es como vas a terminarlo. Se ha visto mucho, ¿verdad? Pastores buenos evangelistas, buenos predicadores que comienzan bien y comienzan bien y comienzan bien. Y llega el momento como que se agotan, se cansan. Lo que pasa es como que se cansan de la rutina y como que otras cosas pegan más ligeros. Malicia, comunicación, todo tipo de cosas. Y llega el momento que como que tanto están hasta que se desvían. ¿Verdad? ¿Y qué hace la congregación? Apedrear. Apedrear. Pero si él nunca tuvo misericordia de alguno, cuando él, ¿verdad?, ejerció el ministerio, tampoco que tenga misericordia de los demás cuando le toque a él. Pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, que si cae un hermano, levántalo con mansedumbre. ¿Para qué? Porque se ha ganado un hermano. Ayúdalo. Pero el problema es que la gente se cansa. Problemas de la vida, finanzas, problemas en su matrimonio. Y van con el tiempo y se van como que mucho para mí. Y tanto están hasta que buscan una salida, y la salida es la equivocada, la salida es la destrucción. Y tenemos que ser bien cuidadosos. La Biblia dice que veles por tu salvación con que con temor y temblor. Los demonios creen y tiemblan. Qué cosa, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que ir un poco más allá. Tiene que guardar por lo suyo, tiene que preocuparse por lo suyo. Vamos a ir a la primera de Corintios 3, 17. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 7.
Y así en el nombre de Jesús dice, así ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué más Dios nos da? Dios nos da el crecimiento. ¿Qué tipo de crecimiento estamos hablando? ¿De que si eres enano te pones alto? No. ¿Sabes cómo Octavio funciona? Pero conmigo definitivamente no funciona ese crecimiento. Pero gloria a Dios. Dios nos da el crecimiento ¿cómo? Espiritual. ¿Verdad? Nos levanta donde Él nos quiere, nos prepara, nos forma, como Él quiere formar para servirle a Él. Pero para eso uno tiene que entregarse. Para eso uno tiene que ser, ¿verdad?, devoto al Señor. Uno no puede andar en el mundo y andar en la congregación porque no funciona para ninguno de nosotros. Dios quiere darte, ¿verdad?, las bendiciones. Dios quiere ponerte en ciertos lugares. Pero a veces el hombre se aguanta, se pone terco, burro, no quiere moverse, no dejar y Señor, vente para acá. No quiero. Aquí me gusta, estoy tranquilo aquí, me da vergüenza pararme delante de los hombres. O Señor, no tengo estudio, Señor, no tengo aquello, no soy preparado para esto, no tengo el instituto, la teología. Y el Señor, vente que yo soy quien te voy a llevar de la mano. Confía en mí, y yo aquí, no Señor, pero es que me da pena ponerme delante de los hermanos. O me da pena decir algo, o me da pena, ¿verdad?, ir a un pastor y decirle sobre ciertas cosas. No debe darte pena. No debe, porque si tú amas a tu prójimo, vas a ayudarlo. Si ves que el pastor ha dicho algo mal, y aún así aquí lo he dicho y me ha pasado muchas veces, felizmente acepto la corrección porque yo quiero también crecer. Yo no puedo crecer si yo ando mal, yo no puedo crecer si no estoy viendo mi error. Pero Dios a veces le pone, ¿verdad?, cierto conocimiento a ciertos hombres y mujeres para ayudarse los unos a los otros. Dios nos usa de cierta forma, pero para su gloria, para que vean que uno solo no puede hacerlo todo. Que esto es un cuerpo, que este dedo no puede hacer lo que hace el dedo gordo del pie que me estabiliza el cuerpo. Este dedo bueno, niños, chuparse el dedo. Cada cosa tiene su propósito. Cada hermano de la iglesia tiene su propósito. Algunos cantan bonito. Yo canto como un gallo enfermo, pero gloria a Dios, canto para el Señor lo mejor que puedo. No puedo tocar casi ningún instrumento y a veces me pierdo aplaudiendo. Gloria a Dios. Pero lo hago para el Señor lo mejor que puedo. Pero hay hermanos que sí tienen el talento, el don de la música. Tienen, ¿verdad?, la voz, como los ángeles pueden cantar. Y tienen su propósito, todos en la congregación. El mismo David apuntó 10,000 cantores y cantoras para el servicio del Señor. Y ese era su trabajo, era su oficio. No era que se iban a hacer concertistas, ni a hacerse famosos, ni a vender sus discos. No. La iglesia los sostenía y ahí se quedaban a diario, orando y cantando al Señor y preparándose y en la práctica. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la tecnología, que podemos poner música aquí, ¿verdad?, con proyector y ciertas cosas. Y no como me gustaría, pero gloria a Dios, para el Señor lo hacemos, le cantamos, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero cuando Dios te prepara para algo, no te niegues, no te aguantes, no te turbes por eso. De niño, a mí se me instruyó en la congregación, en la iglesia, y se me obligaba a predicar, y se me obligaba a pasar al frente a debatir texto con otros niños, y se me obligaba a cantar y a hacer ciertas cosas. En cierta forma tiene su sabiduría, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, enseña los caminos, pero no tienes que obligar a la gente. Eso se empieza en la casa, sencillo, con la lectura bíblica, con los niños, explicándoles las cosas, orando, enseñándoles cómo orar a los niños, explicándoles por qué esas cosas son malas, ¿verdad? A veces yo cogía el golpe, el castigo. Me decían que eso era malo, pero no me decían por qué era malo. Solamente que era malo. Y por eso iba a coger, ¿verdad?, con el cinturón, el baile del trompo. Pero así es que nosotros, ¿verdad?, hacemos nuestra parte con nuestros hijos. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Él nos está explicando todo, poco a poco, ¿verdad?, en la escritura. Mientras la vamos estudiando, vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos creciendo, vamos pasando de la leche al sustento fuerte, a la comida fuerte, poco a poco. Y nos lleva como niños, y nos va dando el crecimiento, y nos va dando la fuerza, y nos va poniendo firme, ¿verdad? Hay un decir en el ejército, cuando hacen ejercicio, que uno empieza gateando, caminando, y después puedes correr. Tienes que empezar de abajo y vas siguiendo, vas subiendo, vas fortaleciéndote. Ese es el Señor con nosotros. Cuando empezamos como niños en el Evangelio, ¿verdad?, aún en la leche, nos va fortaleciendo. Ahora dice,
gateando, arrastrándote aquí a mis pies. Ok, bien has hecho. Ahora quiero que te levantes y empieces a caminar hacia allá. Empieza a caminar por ese camino. Coge tu cruz, pero empieza a caminar. Y llega el momento que mientras más camines, más se fortalecen los músculos de las piernas, en la espalda, ya tienes la fuerza, los pulmones se van preparando. Cualquier atleta que haya corrido en su día, cualquiera que haya corrido para la distancia, sabe que uno no empieza corriendo 5 o 10 millas en un día, sino que cada día corre un poquito más y se recupera cada día. Y así Dios está haciendo con nosotros. Nos está dando crecimiento y ahora está pidiendo, ¿verdad?, que nosotros que llevamos tiempo del Evangelio, que empecemos a correr, que empecemos a esforzarnos más, que empecemos a sostenernos en esta carrera, ¿verdad?, yendo hacia la corona de vida, la corona de victoria. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no nos quedemos ahí sentados, ¿verdad?, en la banca, cogiendo el polvo. Que cuando pase el hermano que limpia la iglesia, nos pase la polvera por encima y siga pasando, nos pase el vacuum. Los hermanos están bien aquí. No somos pilares, no somos troncos para quedarnos atascados. Dios quiere que cada uno se mueva, que haga ¿verdad?, su parte, su labor. Jesucristo hizo su labor en la cruz del Calvario, lo hizo todo. Y lo que pide de nosotros es poco. Dice, mi carga es que ligera, mi yugo fácil. Nos toca hacer algo nosotros. Ir a la iglesia no significa nada más ir a la iglesia, ya soy salvo. Que ya yo no amo a mi prójimo, por eso no le hablo a las almas cercanas a mí. Que yo no amo a los compañeros de trabajo y por eso no le demuestro nada. Nos toca hacer nuestra parte ahora, antes de que después nos estemos delante del Señor, nos diga, ¿quién eres tú? No te conozco aparte de mí. Y mira que extraño, ¿verdad? Porque hay hombres que van a estar haciendo mucho. Van a haber hombres que van a decir, aparte de mí, que no te conozco también. Pero aún más a los que ni hicieron nada, se quedaron ahí, fríos. Parecían barras de hielo, parecían bolis ahí sentados en la iglesia, esperando el día de su venida. Saben que los bolis se derriten bien rápido en el fuego. La nieve en el fuego se derrite. Y un sitio para los que están fríos. Dios no quiere hombres ni mujeres frías. Él quiere gente que esté dispuesta a esforzarse, gente dispuesta a trabajar. Vamos a pasar ahora a ver a Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, el Evangelio según San Juan, 14 y 27. Ya vimos que el Señor dio vida, el crecimiento. ¿Qué más nos va a dar? Que a veces se nos olvida. Dice, gracias en el nombre de Jesús, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor nos da paz. Pero una paz distinta a lo que el mundo ofrece, ¿verdad? El mundo está hablando, ¿verdad?, ahora mismo de Gaza y de Israel, que haya una paz, que se puedan llevar los musulmanes con los judíos. Sabemos que históricamente no ha sido así y la Biblia dice que tampoco será así. La Biblia dice que todas las naciones en algún momento se van a estar contra Israel y van a pasar muchas cosas. Lo estamos viendo, ya esta nación de nosotros se está poniendo. Ahora la nación aquí en los Estados Unidos quiere que paren allá Israel y que en cierta forma hay fricción ya. Gloria a Dios. Esa no es la paz que Dios da. La paz que Dios da es que no importa que el hermano te haga mal, no importa que te aprisione, no importa que te torture, no importa que lo violas todo, no importa la enfermedad mortal que tengas, que tienes la tranquilidad, tienes el gozo del Señor y estás en paz con lo que Dios envíe. Que estás tranquilo, si Dios quiere salvarme, gloria a Dios, y si no, también no me voy a asustar, no me voy a poner temeroso. Esa es la paz que Dios da, no la que da el mundo, no la que el mundo da. Si tengo paz porque pagué mis biles este mes, no tengo que preocuparme hasta el mes que viene para pagar la renta, la hipoteca, el agua, la luz, no, ya no hay nada de eso. Esa no es la paz que Dios da. La paz que Dios te da es que no importa la persecución, no importa la prueba, no importa la tentación, que estás tranquilo y sabes que porque tu confianza, tu fe está puesta en el Señor Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tú vas a poder. Que la Biblia dice, ¿verdad?, y lo repetimos tantas veces, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y es cierto, el que tenga su fuerza, ¿verdad?, su fortaleza, su mente, su esperanza puesta en Cristo, el que da la vida, el que nos salva, ¿por qué te vas a preocupar? Hay gente que se desespera, van a tomar decisiones a la prisa. Y a veces esa es la prueba. Que como no tienen paz y el desespero le entra la ansiedad, se corrompen, ellos mismos se hacen daño. Pero si espera pacientemente en el Señor, como dice la Biblia, espere pacientemente en el Señor. Eso es lo que decía David. La respuesta venía en el tiempo adecuado. La victoria venía, sus enemigos eran derrotados.
Que no importaba que Saúl quería matarlo, no importaba que los filisteos estaban haciéndole guerra, no importaba que Absalón, su propio hijo, se levantó en contra de él y todas estas cosas que pasaron. Hacía lo que le tocaba, huía cuando le tocaba, pero no se ponía a la defensiva. Cuando tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, ¿qué hizo? Le cortó del manto. ¿Y qué le dijo a su siervo? Dice, Dios me libre de tocar a un ungido de Dios. Dios lo puso ahí, que Dios lo quite. Eso es de Dios, eso no es mío. Yo no soy, ¿verdad?, mayor que mi maestro para ir a tomar las decisiones que no me tocan a mí. Así que pacientemente se quedó oculto allí. Pasó una noche, se fue Saúl, cruzó el valle y le dijo, pude, pero no es lo que quiero contigo. No busco guerra. La paz, cuando el cristiano tiene paz, no busca problemas con el vecino, con la esposa, con el esposo, con el perro. Hay gente que hasta con el perro se enoja. Yo no me peleo con el perro por otras razones, ¿verdad? Pero hay gente así que tienen furia dentro de sí, rencor, odio, maldad, iniquidad, y la quieren compartir de alguna forma con todos los demás. Quieren empezar el pleito, quieren empezar a hablar el problema, se enojan con aquel pastor y aquel pastor esto y lo otro. Nunca hablan con pastor, pero ya están hablando entre todos los hermanos, chismeando y buscando el pleito y dividiendo la iglesia y haciendo todo tipo de problemas. Y a lo mejor algo tan sencillo que puede, el pastor le hizo esto, perdón, discúlpame, y ahí se acababa todo, se fumaba. Y a lo mejor el pastor estaba ahí en paz tranquilito y Dios lo estaba poniendo a prueba y el hermano cayó en la verdad. También el hermano estaba pasando por su prueba y el hermano, como no tuvo paz y no pudo lidiar con la situación, se quebró, se derrumbó. Hizo la decisión que no tenía, tomó la puerta fácil, la puerta ancha. No quiso seguir por ese camino angosto. Así que pidamos al Señor que tengamos esa paz. No solo esa paz, la Biblia misma nos dice, mantengan la paz con todos los hombres, si es posible. Hay veces que no hay que decir nada para mantener la paz. No hay que darle la última palabra, no hay que decir algo nada más para... Dicen por ahí, cuchillito de palo no corta, pero como muere. Creo que así no es que se dice, porque el mundo tiene una versión vulgo para decirlo, pero ¿verdad? Tanto está ahí, tanto está la gota hasta que le hace un hoyo a la piedra. De igual forma, es fácil, ¿verdad?, caer en esa prueba, caer en esa tentación, tropezar delante de cosas tan simples. Y si uno tropieza contra, ¿verdad?, una semilla, algo así tan pequeño, ¿cómo quiere uno, ¿verdad?, llegar a donde Dios te quiere cuando tienes que brincar verdaderamente, ¿verdad?, obstáculos mayores? Si no puedes vencerlo fácil, llegar donde la paz de uno es probada, la paciencia y todo eso. Si tú no puedes pasarlo fácil, ahí te vas a quedar, porque te vas a levantar y te vas a levantar y no te estoy diciendo que te quedes ahí, sino que levántate y sigue. ¿Verdad? Porque hay hombres que tropiezan y se rinden, tiran la mano para arriba, tiran la toalla y dicen, ya no voy más, ya no quiero más, ya no puedo más. Y se quiebran en ese momento. Pero Dios busca esos que perseveren. Y cuando no puedes pasarlo, si estás pasando por esa prueba, si eres débil a esa prueba, ¿a quién puedes acudir? Póngase de rodillas delante de su mano, Señor, ayúdame. Ayúdame porque soy débil. Señor, no tengo paz. Señor, me enojo fácilmente. Señor, no sé hacer estas cosas. Señor, lo que sea, pídele al Señor. Porque eso es lo que Él quiere. Él sabe que tú no puedes. Tú solo no puedes. De nada vale repetir Filipenses 4:13 si no pones tu confianza en el Señor. De nada vale saber los versículos de la Biblia si no los pones en práctica. De nada vale, ¿verdad?, tener un plato de comida y no te lo comes. ¿Qué te va a pasar? Te vas a morir de hambre con la comida ahí delante de ti. En el desierto muchos hombres mueren. Mucha gente no sabe esto. Mueren con agua en un jarrón cerca de ellos. Cuando recuerdo tenían agua. ¿Por qué? Porque se preocuparon por guardarlo para el momento necesario y no se la tomaron a tiempo. Y murieron deshidratados. Mueren en el desierto seco, pero tenían un poquito de agua que si se lo hubiesen tomado y estuviese en su cuerpo, quizás hubiesen podido llegar a donde tenían que llegar. Y así muere mucha gente. Y eso es lo que le pasa también a muchos cristianos. Tienen todas las herramientas ahí y no las usan. Y después preguntan, bueno, pero la casa no se construyó. Tengo el martillo, tengo la sierra, tengo los clavos, la madera, pero la casa no se edifica. Y están los que sí la edifican, pero la edifican sobre la arena. Y también de nada les vale. Así que hagamos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué más el Señor nos da. Vamos
Vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 5. Santiago 1 y versículo 5. Un versículo que me agrada mucho, ¿verdad? Con frecuencia, ¿verdad? Saludo a él. Gloria a Dios. Y así, en nombre de Dios, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor, cuando dice, Señor, no entiendo, Señor, no hice bien en la escuela, la lectura se me hace difícil, el idioma se me hace difícil, estas palabras son más allá de lo que pide el Señor. Que Él te hable el corazón, que Él te diga qué es lo que significa. Porque tú no quieres el significado de los hombres. Ese es el problema con mucha gente. Ese es el problema de la teología, ese es el problema de los institutos. Esa teología es de los hombres solamente. No importa la iglesia que vayas, no importa la congregación, todos te van a decir lo mismo. Tenemos la verdad. Todos. No hay ni uno que te va a decir que nuestro instituto, nuestro seminario no es verdadero. Ninguno te lo va a decir. Porque así, ¿verdad? No hay negocio. Y ese es el problema, que es negocio solamente. Y todos te van a decir, esta es mi fe, esta es mi creencia. Pero ¿acaso alguna vez el hombre se ha equivocado? El hombre es el único que se equivoca. Dios no se equivoca. Dios es verdad, dice la Biblia. Dice que todo hombre sea que mentiroso y Dios verdadero. Dios no se equivoca. Así que yo empecé el seminario en una iglesia, hace un tiempo atrás, una iglesia americana, ¿verdad? Pensaba que hacía más o menos bien. Y mientras más iba ahí, veía los errores que se me decían. Porque hay cosas que son fáciles de entender en la Biblia. Hay cosas muy, muy fáciles, ¿verdad? Amar a tu prójimo y amar a Dios. Y cuando pegan a desviarse de esas cosas, o no le hables a esta persona porque es de esta raza, o no compartes con eso, yo digo, ¿cómo me enseñan algo así si eso va en contra de todo, ¿verdad? De los fundamentos básicos. Porque hay fundamentos básicos, ¿verdad? Y hay cosas más profundas. Y esas cosas profundas, como si en lo básico están errando, piensan que en lo profundo me van a dar la verdad. Piensan que en lo profundo vamos a poder discernir entre el bien y el mal y enseñarle. No estoy diciendo que los hermanos no pueden estudiar juntos. Dios me libre de eso. Al contrario, debemos estudiar juntos. Debemos, ¿verdad? Probar los espíritus, ¿verdad? Dice en Proverbios que ¿verdad? Que dice que el hierro muere el hierro, ¿verdad? Nosotros nos ayudamos uno al otro. Dios da la sabiduría. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría no es el conocimiento ni la inteligencia. Es cómo aplicar lo que ya sabes. Cómo aplicar las verdades que ya conoces. Cómo aplicar, ¿verdad? Lo que se te enseñó. Si la Biblia te dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo, que es el segundo mandamiento similar al primero, la sabiduría te va a enseñar cómo se aplica toda esa sabiduría. Tenemos toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, el que la da, el que la creó, el que es sabio sobre toda sabiduría, ¿verdad? Lo de los hombres se queda corto, pero dos cosas tenemos que saber. Que Dios es primero y amar a tu prójimo. ¿Qué hacemos con eso? Ahora, la Biblia tiene muchas enseñanzas de cómo hacer todas esas cosas, ¿verdad? La Escritura. Pero a veces, cuando leemos Escritura, a veces no entendemos lo que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque al igual que Pedro dijo, Pablo escribe cosas difíciles. Pablo era un hombre del vulgo. Pablo era un hombre que no estudió, era un pescador, no terminó su escuela. Pedro, me confundí. Amén, ¿ves? Ahí está, ¿verdad? Nos fortalecemos. Pedro no podía hacer ciertas cosas en su nacimiento. Pablo era distinto. Pablo se crió estudiando bajo Gamaliel. Tenía, ¿verdad? Se le había explicado ciertas cosas y él las entendía de una forma distinta a como el hombre sencillo del campo, por decirlo así, el hombre humilde. Pero Dios le dio mucha sabiduría, más que suficiente a Pedro para predicar el evangelio, ¿verdad? Y la salvación a las almas. Y lo dedicó exclusivamente. ¿Para quién? Fíjate, fue extraño porque lo dedicó a quién? A los judíos, que eran los doctores, eran los más sabios en cuestión de las escrituras, por decirlo así. Eran los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, ¿verdad? Y puso al hombre de los que menos estudios tenían, porque Mateo era, ¿verdad?,
publicana y tenía estudios y sabía contar, sumar y cobrarle ¿verdad? De más a los hermanos. Sabía, ¿verdad? Con inflación y el porcentaje sabía añadirle el cero. Sabía añadir cero. Pero cogió un hombre del Burgo y lo puso, ¿verdad? Toma, vete allí contra esto, contra los grandes de los judíos, contra los fariseos que siempre están oponiéndose. Pudo poner a Pablo, pero ¿qué hicieron? Odiaron a Pablo. Pablo era uno de ellos y le tenían rencor y odio y lo buscaban, lo perseguían. A donde quiera que iba lo perseguían para destruirlo. Porque él se iba a predicar a los gentiles y alguien decía, mira, hay un judío allí predicando y iban allí. Dice, blasfemia, dice, hay que hacerle daño. ¿Verdad? Pero Dios da la sabiduría. No piensen, ¿verdad?, que esto ha cesado, que los dones de Dios han cesado, que los milagros de Dios han cesado. Porque el mundo te hace pensar que sí, que ya estas cosas no pasan, que a menos que vayas a la escuela y cojas una educación de 5 estrellas y que te cueste $80,000 para que te digan, teólogo, es un teólogo. Traduce a qué, fariseo. Un teólogo es un fariseo, todo lo que es. Moderno, palabra bonita. Teos, Dios. Teología es, ¿verdad?, el estudio de Dios, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo que viene siendo. Enseña homilética y hermenéutica, palabras que a mí se me olvidan hasta qué significan. Una significa, ¿verdad?, cómo se predica y la otra es cómo se interpreta. Y nunca sé cuál es cuál, pero no es de valor para mí. Y la ética y todas las cosas que terminan con muchas palabras así. Palabras que yo no había escuchado. ¿Para qué? Si Jesús cuando le habló a los discípulos y las almas, le hablaba simple. Le hablaba en parábolas y muchos no entendieron, pero los niños, ¿verdad?, los que no tenían ese conocimiento entendían. Predicamos la semana pasada de los tesoros escondidos. Ellos entendían que el reino de los cielos es como una perla, que cuando un hombre, ¿verdad?, alguien que va buscando la vende todo para adquirirla. Fácil, un mensaje sencillo. Hasta los niños pueden entenderlo. No estaba hablando de temas que requieren estudio y diccionario. Yo sufro con esas cosas. Porque mi esposa dice que yo hablo mal del español, del inglés algunos dicen que lo hablo mal. Gloria a Dios, lo hablamos para el Señor. Porque Dios no se complació en coger a los grandes de este mundo. Amén. ¿En qué se complació Dios? Lo que la gente, ¿verdad? La predicación para nosotros es vida y para otros es que. ¿Qué dice? Para algunos es. No se acuerdan ya. El evangelio para algunos es Locura. Dicen, ¿por qué ellos predican esto? No tiene sentido. Gloria a Dios. Amén. Es que vamos aprendiendo, nos acercamos al Señor. Mientras vamos buscando más de Dios, Dios nos va abriendo el conocimiento, nos va dando la sabiduría. Sí, la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero también nosotros podemos también, Señor, cuando estoy leyendo las Escrituras, esto me es difícil comprender. Y yo tengo muchas de esas oraciones por muchos temas. Hay cosas, ¿verdad?, que sigo esperando pacientemente hasta que el Señor revele. Y hay otros que he estado ahí, Señor, y de momento me viene el versículo, otro versículo, y me lleva allí. Cuando lo leo, ahora, esto concuerda con esto. Oh, no lo entendí de esa forma nunca, Señor. Gracias, Señor. Me pasa más de lo que a veces quiero. O a veces no estoy ni pensando y dice, eso está difícil, me voy a leer en otra porción de la Escritura y de momento se me hace fácil entender lo que acabé de leer allá. ¿Por qué? Porque la Biblia se complementa. La Biblia misma se corrobora entre sí, la palabra de Dios. No dice algo que va opuesto así. Hay cosas que parecerían así a primera vista, pero cuando las lee correctamente no es lo que significa. ¿Verdad? Y para eso estamos en los estudios. Cuando hacemos los estudios, a veces vemos que esto se hace así, pero ¿por qué hacen esto de esta forma y de esta forma? Pero cuando te pones a buscarlo, hay una forma que los dos pueden coexistir y significa lo mismo. No se contradice. Amén. Vamos a ir ahí mismo a Santiago, capítulo 4 y 6. Santiago 4 y 6. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea por siempre. Santiago 4. Santiago 4 y versículo 6. Gracias en el nombre de Jesús. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad? Y eso también lo pueden encontrar en Proverbios. Aquí me tienen referencia a Proverbios 3 y 34, que da gracia a los humildes,
Entonces está el soberbio. ¿Qué es el soberbio? El orgulloso. La persona que se cree importante. Un buen ejemplo es el fariseo con el publicano. Él era soberbio. Él oraba, Señor, pues bien. Señor, yo hago aquello, yo oro 8 veces al día. Señor, yo hago tantas cosas, le doy a los pobres. Y el humilde era aquel que está allí. Señor, vergüenza tengo. No me atrevo ni levantar mi rostro, perdóname, porque soy un pecador. Soy un brazo, como decía, soy un gusano de Jacob. Soy nada, Señor. No merezco estar en tu presencia. Y Dios dice que da, ¿qué? Gracias. Y la gracia es lo que estamos hablando, favor. Y no es que uno le hace favores, es que uno tiene, ¿verdad? Una afinidad, un cariño particular por una persona, un amor, el favor de Dios, su gracia. Por eso es que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Porque tuvo favor para con el hombre. Quiso salvarlo. Era su criatura. No es lo que está corrompida, es su criatura. Lo que pasa es que se dañó en el momento, se dejó contaminar. Pero aún sigue siendo de él. Él no quiere decir a la Biblia que ninguno perezca, sino que se salve. ¿Y qué hizo? Tuvo gracia. Más, ¿verdad? Cuando uno viene y se humilla a los pies del Señor, esa gracia como que aumenta aún más todavía. Porque ahora ese favor es tan grande, ahora te da de contestar las peticiones. Ahora te da, ¿verdad? Tus necesidades, te pone en gracia delante de los hombres, te protege del enemigo, te protege, ¿verdad? Del mal que te quieren hacer, de la trampa y la red que le ponen, como lo sabes. Te protege porque te quiere, porque te ama. Entonces te enseña su gracia. Dice, este es mi hijo. Este es mi hija. Quiero cuidarlo, quiero sostenerlo. También quiero que hagan caso. No son hijos. Pero me siento bien con ellos. Hay padres que tienen acepción de hijos. Es triste, pero lo hay. Hay personas que aman a un hijo más que a otro. Y lo que están diciendo es que tengo gracia por aquel y tengo favor por aquel, pero por este no. Siguen siendo los dos míos, pero este no. Dios no es así. Dios tiene gracia para con todos los hombres y les ofrece, ¿verdad? Su mano, o como dice, un olivo, una planta de olivo se la está dando, ¿verdad? Le está dando algo, pero el hombre no quiere. Pero saben que él es justo y va a hacer lo que es necesario en el día del juicio. Y van a haber muchos llorando. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no mandaste al hermano Octavio una vez más a que me dijera sobre el Evangelio? ¿Por qué no mandaste a Lina y a Luke para que fueran allí y me dijeran, Cristo te ama una vez más? Le voy a decir, ya lo hice. A ti no te importó. Ahora te toca tu castigo. Es como la historia que dice el Señor. Viene la inundación, no sé si me han escuchado, ¿verdad? Se va a inundar el río y se va a llevar toda esa vecindad. Y vienen los bomberos para casa por casa y dice, Señor, tienen que irse. ¿Por qué? Porque viene la tormenta, se va a inundar, no es seguro aquí. No te preocupes, yo confío en Dios. Hay que crecerle el agua. Primer piso, una casa de 2 pisos, y él se va al segundo piso, y aquí Dios, ¿verdad? En su misericordia lo tiene vivo. Y ahora aparece a la ventana el hombre en el bote. Mira, vengo, sálgase ya. Dice, no te preocupes, el Señor me va a salvar. Y ahora está en el techo guinando porque ya se llena completo y pasa el helicóptero. Y le tira una soga y le dice, sálvese, Señor. Y dice, no, el Señor me va a salvar. Yo confío en Dios. Y muere el hombre y ahora está delante de Dios en el juicio. Le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Dice, te envié el bombero, te envié el capitán del bote y te envié el helicóptero. ¿Qué más quería que hiciera? A veces Dios nos está dando, ¿verdad? En su gracia nos está supliendo ciertas necesidades y a veces por cabeciduro no tomamos acción en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por eso nos pasan las consecuencias. Por eso a veces sufrimos más de lo que debemos. Por cabeciduro, por ser difíciles. ¿Verdad? Terco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Nos dicen, haz esto de esta forma y no lo haces. Y algo no lo quiero hacer, porque así no es que lo aprendí, así no es que lo vi, así no es que lo hace mi mamá, así no es que lo hace mi papá. ¿Verdad? Pero tanto. Y a veces, ¿qué viene? Ahora viene castigo, ahora viene juicio. Pero Dios es grande, es misericordioso, nos está dando su gracia, así que aprovechemos estos momentos ahora, estos alientos, cada aliento que tomamos, cada latido del corazón,
cada pisada que tomamos, aprovechemos para hacer la voluntad de Dios, para servir al Señor con todas las cosas, nuestra mente, alma, ser y cuerpo, nuestra fuerza, con todo. Dios debe consumirte en cierta forma que sea tu todo. Porque si Dios es tu todo, tu matrimonio va a estar bien, tu esposa también va a estar de buenas contigo, tu esposo va a estar de buenas contigo, tus hijos van a ir por el camino correcto porque estás obedeciendo la palabra de Dios y estás incluyendo. Ellos están viendo que sus papás no solamente les pide que hagan cosas, sino que les demuestran cómo que se hacen, les dan el ejemplo de por sí, van caminando, van en la oración, ven a su papá orando, ven a su papá, ¿verdad? Y su mamá levantando sus manos y alabando al Señor, ven a sus padres haciendo lo que le agrada al Señor. Los niños van a aprender lo bueno. Así es que se hace, con el testimonio, ¿verdad? Y a veces el cinturón. A veces el cinturón. Vamos a ir a 1 de Timoteo 6 y 17. Quedan tantos los versículos. Primera de Timoteo 6 y 17. Capítulo 6 y 17. Amén. Y le hace en el nombre de Jesús, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué está diciendo ahí? Dios da en abundancia. Cuando Dios te va a dar algo, no te escatima, ¿no? No es como cuando uno va a la tienda o al restaurante y pide 5 hamburguesas y de momento te llegan 4. No, Dios no es así. Dios te da lo que es necesario y te lo da en abundancia. Ahora, no estamos solamente hablando de las cosas materiales, sino que lo espiritual lo da en abundancia para que puedas soportar esta vida, para que puedas caminar, ¿verdad? Y pasar por todas estas dificultades que nos toca, todas estas pruebas. Te da la paz, te da la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu eres quien nos ayuda a ser desarrollado en ti. Porque tú no puedes desarrollar naturalmente, el hombre natural no puede hacer eso sin la ayuda de Dios. Necesitamos, ¿verdad? Como toda planta, que alguien nos eche el agua, que nos eche el abono, que nos cuide, que nos talle las hojas enfermas y que nos mantenga. Y ese es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo que viene, ¿verdad? Y dice que somos injertos en la viña. Nosotros somos parte de esa viña ahora y tenemos que ser cuidados. Y Dios nos da en abundancia las cosas que necesitamos. Lo que necesitamos, no lo que uno quiere. Porque lo que uno quiere a veces te lleva a la destrucción. Lo que uno quiere te aparta del Señor. Lo que uno quiere te destruye. Pero lo que Dios te da es lo que tú necesitas. Dice, ¿verdad? A los ricos. Hay gente que tiene mucho. Hay hombres, ¿verdad? Como estos magnates que aparecen en las noticias. Ponen su confianza en la riqueza. No importa si cometía aquel crimen, tengo suficiente dinero para pagar el abogado y salir de esto. Ahí no hay nada. Ahí no hay vida. Ahí no hay salvación. Ahí solamente hay mentira y engaño. ¿Verdad? Hay que poner la verdad nuestra esperanza, dice aquí, en el Dios vivo, aquel que nos creó, aquel que, ¿verdad?, nos dio siendo formados en el vientre, nos dio todas las cualidades que tenemos hoy día para servirle a Él. Todo lo que Dios te lo dio para que tú lo usaras para servirlo a Él. No para el mundo, no para los vicios, no para tus placeres carnales, sino te los dio para que le sirvieras a Él. Algunos nos dio, ¿verdad?, el don de hablar delante de las personas, algunos les dio el don del cántico, algunos les dio para los instrumentos, algunos para servir. Hay tantos ministerios, pero un solo espíritu entre todos, dice la Biblia, el mismo espíritu, ¿verdad? Hay gente que quizás nunca van a predicar delante de las congregaciones. No, eso no los hace menos, pero a lo mejor tienen ¿verdad?, el de ser siervo, y dice que el que tenga el de siervo, que sirva, que ayude, que se dedique, ayudar al necesitado, ayudar en esto, lo otro. Así es. Pongamos nuestra confianza, porque Dios nos está dando cosas y nos está dando en abundancia, nos ha dado talentos a cada uno y ciertos dones. Y no estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de lo carnal, de lo físico. Nos ha dado ciertas cosas para usarlos para Él. Y tenemos que ver qué es lo que es y ponerlo en práctica. Porque para eso Dios los dio. Si te dio los 2 pies, es para caminar y llevar el evangelio a las almas. Dice, ¿verdad? Alegres son los pies de esos que comparten el evangelio.
Hay gente que no tiene pie y aún tú lo ven así de ruedas por ahí, buscando hacer la voluntad de Dios. Dios te ha dado a ti algo. ¿Lo que? No lo sé. A todos nos ha dado mucho lo similar, ¿verdad? Nos ha dado la boca con que comunicarnos, nos dice que vayamos y prediquemos a toda criatura. Gloria a Dios. Hagamos lo que Dios tiene para nosotros. Pongámonos, pidamos al Señor que nos dé, ¿verdad?, el conocimiento y la sabiduría para saber qué es que Él tiene para nosotros, o qué ministerio, o qué servicio quiere que hagamos para que lo hagamos correctamente. Hay hombres que se dedican a los ministerios de las prisiones y pueden. Quizás eran ex convictos y al Dios enviarlo de vuelta, ahora pueden testificarle, mira, yo estuve aquí donde tú estuviste. Algunos, ¿verdad?, eran viciosos y Dios lo tiene para bregar con viciosos. Algunas, todo tipo de cosas. Porque Dios saca gente de todo lugar, de todos los sitios más feos, más oscuros, más dañados del mundo. De ahí saca el Señor gente para servirle, para que la gente vea que Dios, no hay nada que puede detener, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer. Que Él puede salvar a quien quiera. Porque no hay mucha gente, dice, mucha gente por ahí en el mundo que andan felices de la vida porque ellos no han ido presos, tienen buenos morales, ¿verdad? Se comportan de cierta forma, son gente trabajadora y no han padecido de las cosas que otros han padecido. Y piensan que por hacer todas esas cosas buenas en su vida y criar a sus niños que vayan a ciertas universidades y esto, que son salvos, porque son mejores que los demás. La realidad es que no siempre es cierto. Hay gente así, preferiblemente quisiéramos que nuestros hijos instruyan el camino y se mantuvieran en el camino. Eso es lo que le pasó a Timoteo. Timoteo solamente conocía el Evangelio desde su niñez. Su abuela, ¿verdad?, y su madre las dos enseñaron y lo fueron preparando. Él no fue un hombre que andó por el mundo, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo. Pablo parece que de igual forma fue criado de cierta forma en el Evangelio, ¿verdad?, entre los judíos. Pero entendió mal. Pero eso no es lo que te va a salvar. Eso no te hace mejor que el cristiano que vino, ¿verdad?, del lodo cenagoso. Eso no te va a hacer, ¿verdad?, mejor que el cristiano que ha salido del pozo oscuro, que donde estaba en desesperación. Eso no te hace mejor. Eso solamente te puede hacer un hermano si aman a Dios de la igual forma. Pero Dios tiene personas que escoge para testimoniar a otras personas. Porque hay gente que tú lo puedes, ¿verdad?, nuestros hermanos pueden ir y predicarle. Y te van a decir, ¿qué sabes tú si tú nunca has pasado por lo que yo he pasado? Y se vuelve difícil. ¿Cuántos saben que Dios tiene a alguien que ha pasado por todo lo que ha pasado cualquier otra persona en este mundo listo para ese momento? ¿Verdad? Ahora tampoco es que uno haga competencia. Hay hombres y mujeres que piensan que porque vino de tan mal que es el más siervo de Dios, porque no, así no es que funciona con el Señor. Porque todos somos, ¿verdad?, igual de pecadores. Muchos dicen, lo he dicho aquí varias veces, dice, yo no soy tan malo como un asesino, yo no soy tan malo como un violador. ¿Acaso eres tan bueno como Jesucristo? Esa es la pregunta. No te miras como el pecador, mírate como el Salvador. ¿Verdad? Si te miras como el pecador, estás haciéndole distintas formas de ver la misma cosa. Mira, estoy mirando de aquí, pero no miro de acá. No, míralo como Jesucristo. Jesucristo es tu medida. No es Pablo, no es Pedro. Ellos están ahí, ¿verdad?, para dar un ejemplo de que como ellos pusieron a Jesucristo como su medida y persiguieron ese camino. Jesucristo es nuestra medida. ¿Acaso? La pregunta es, ¿acaso soy tan bueno como Jesucristo? ¿Acaso puedo caminar, ¿verdad?, piadosamente, en paz, ¿verdad?, con gracia de otros hombres? ¿Puedo caminar así como Jesús caminó? Esa es tu medida. Si alguna vez quieres saber qué tan bueno eres, mírate como Jesucristo. La Biblia dice, perfección. El que sea santo dice que santifíquese más. El que sea perfecto, perfecciónese más. Porque nuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Eso siempre se puede mejorar. Pero esa es nuestra medida. No Pablo, no Pedro. Pablo mismo dijo, las cosas que hago no las hago porque quiero, ¿verdad? Parece que tenía ciertas pruebas que estaba pasando a diario. Se sentía abrumado. Pero él dice ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de todo. Y para el último versículo, Efesios capítulo 1, versículo 7.
Y dice así, en el nombre de Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Hablando, ¿verdad?, de lo que Dios nos da, de las riquezas de su gracia. Ahí eso trajo que el perdón de pecados, la redención para el hombre, la salvación, la vida, la victoria, todo viene a lo mismo. Tenemos esa victoria, Dios nos da esa victoria, pero así es que nos la da, por la sangre de su Hijo, por su redención. ¿Pero por qué? Porque tuvo favor con nosotros, porque tuvo gracia para con los hombres, que no la merecían, que no la necesitaban, ¿verdad? No eran dignos. Y aún así su misericordia era tan grande que compartió su gracia, compartió su favor con los hombres, su amor, ¿verdad? Su perdón. Todas esas cosas, Dios lo hizo porque por nosotros. Ahora, a nosotros, que tenemos esta gran victoria, que Dios nos ha dado la victoria, cuando venimos a Dios, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Nos toca a nosotros llevar la antorcha y compartirlas con otros para que ellos también tengan acceso a eso. No nos quedemos, ¿verdad?, trancados, sino que el Evangelio y la predicación siempre es lo mismo. Cristo salva. Jesucristo murió por tus pecados y resucitó y venció la muerte por ti y por mí. Ese es el Evangelio. Mucha gente piensa que tengo que prepararme antes de hablar con las personas en las calles, tengo que estudiar más. ¿Qué tienes que estudiar si el mensaje es uno y no cambia? Jesucristo es el único que te puede perdonar. Jesucristo es el único que salva. Ven a los pies de Él para que puedas, ¿verdad?, entrar en gloria, para que tú también recibas la victoria. La predicación es Cristo. Dice en los libros de los Hechos que predicaban ¿quién? Jesucristo. Dice que todo lo que hacían, todo, era, ¿verdad?, hablando de Jesús. Le decían los cristianos. ¿Por qué? Porque al predicar Cristo y lo escuchaban predicando Cristo y Cristo y Cristo, le dieron el título de cristiano. Y en mofa, en burla se lo dieron. Pero gloria a Dios, padecemos con Él. Dice Él que se hablaron de mí y me llamaron Belzebú. Ustedes no son exceptos. Ustedes no son mayor que el Maestro. Nos toca padecer. Nos toca sufrir por un poco de tiempo. Y creo que ese fue uno de los versículos de la semana pasada, con esta semana, ¿verdad? Que por un poco de tiempo hay que padecer. Pero la victoria está ahí. El gozo está ahí, la paz está ahí, la abundancia, el crecimiento, la sabiduría, todo está ahí. Solamente hay que reguindarse de ella. Hay que coger el manto de nuestro Señor Jesucristo, aguantarlo firmemente y no rendirse. No llegar al momento que uno dice, esto no es para mí. La salvación no se pierde, el hombre la desecha, el hombre la desperdicia. El hombre es el que le da la espalda al Señor. El Señor te llamó. El Señor te tiene aquí por una razón. Si está, ¿verdad? Los que están escuchando el mensaje también, Dios te tiene aquí por un propósito y solamente un propósito, para que le sirvas. Y al tú servirle también vas a ser salvo, vas a tener paz, vas a tener gozo. No te voy a prometer que la vida va a ser fácil. No te voy a prometer riquezas, porque la Biblia no te promete riquezas aquí. La Biblia no te promete que todo va a ser color de rosa y que va a ser un festival a diario. La Biblia dice que por mi nombre serán vituperados. Eso es lo único que te puedo decir. Eso es lo que te puedo prometer. Ahora, si aguantas el vituperio, si te, ¿verdad?, no te rindes, no te cansas en esta carrera, en ese momento, ¿verdad?, cuando Dios se complazca en llevarte con Él, o suene la trompeta, ahora que tú vas a recibir esas bendiciones, ¿verdad?, toda lágrima se enjugará, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, pero tienes que aguantar hasta el final, tienes que perseverar hasta el final. Los que perseveran hasta el final, esos vencerán. Amén. Así que vamos a pasar, ¿verdad?, al último cántico de esta noche. Porque, ¿verdad?, yo no acostumbro a hacer, aquí no se acostumbra a hacer llamados al altar, sino que cada cual tiene que luchar por su salvación con temor y temor. Eso sí, en algo te hace, ¿verdad?, te ha hablado el Señor, ahí donde estés, ora al Señor y reflexiones de cada uno en sí mismo. Mírese hacia adentro, no mira a los demás, no mira la paz de los demás, sino mírese, váyase en la espejo y mírese hacia adentro a ver qué es lo que falta más de mí, qué más yo tengo que limpiar de mí, qué más tengo que dejar atrás para poder entrar. La semana pasada dije, ¿verdad?, que entrar al reino de los cielos no se entra con equipaje. Tienes que dejarlo todo atrás. Tienes que dejar tu maleta, tienes que dejar tu bolso, tu cartera, todo, porque es estrecho. Para poder entrar es bien estrecho esa puerta y no vas a entrar con nada de este mundo. Y así es que Dios le complace. Es más, mejor dicho, la forma de la puerta para cada persona es el tamaño de su cuerpo solamente. Apenas
seremos escogidos. Difícil. Mucha gente no predica así. Mucha gente te va a decir, no, ven a Jesucristo y todo el color de rosa. Ya, mañana ya, estás en el reino de los cielos. Hay gozo en el reino de los cielos por cada uno que se salva, pero dice, difícilmente se salva el escogido. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por pruebas, vas a tropezar, vas a pasar por tribulaciones que nunca te imaginas que van a pasar. Pero puesta, ¿verdad? La confianza en Jesús,